Bienvenidos nuevamente, mis amigos, mis hermanos en la fe y todos los que nos ven por estos medios de YouTube y de Facebook. En estos jueves que hemos denominado la pildorita del pastor Octavio Canas, un refrigerio para tu alma. Hoy vamos a compartir, y quiero seguir haciéndolo, la palabra de Dios. En esta oportunidad, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 13, y lo tienen ahí. Ya lo conocen, ya lo hemos compartido. Y el título de hoy es: nosotros como cristianos siempre tenemos una lucha constante. Claro que todo el mundo, pero nosotros los cristianos, mucho más tenemos esas luchas permanentes y constantes. Cuando les compartí el tema de lo que es luchar, tomé como ejemplo este pasaje bíblico y en el mismo vimos los tipos de lucha y contra quién luchamos. Hoy vamos a recordar parte de ese pasaje y vamos a darnos cuenta realmente cuándo es lucha y cuándo esta lucha se convierte en guerra. Como dijimos, hay diferentes tipos de lucha, ¿no es cierto? Esas luchas personales, esas luchas con otras personas, con la familia, otras luchas con la sociedad, otras luchas con nuestro trabajo, otras luchas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cantidad de luchas. Pero vamos a mirar en este pasaje bíblico, en el versículo 12a, la parte A, nos muestra que realmente nosotros vivimos es una lucha real. Quiere decir que nuestra lucha no es algo ficticio, es algo muy real todos los días de nuestra vida en esta tierra. Dice que es una lucha que no es ni contra carne ni es contra sangre. Es decir, no es solo ese cuerpo a cuerpo, sino que es algo superior y la tenemos que librar permanentemente. Más claridad nos la da el mismo versículo 12 en la parte B. Nos dice, el cual nos afirma realmente que es una lucha o una guerra espiritual. Cambia de ser lucha a ser ya ahora una guerra espiritual. Y justamente después de pasar esa lucha, se nos convierte, y una cantidad de luchas se nos convierten en una guerra que ya viene a ser espiritual, como dice el texto. Pero la misma es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Algo que se nos sale a nosotros de la parte rutinaria, de la parte común, de la parte material, de la parte humana. Por eso esa lucha es tan especial y es tan espiritual. Porque cuando esto se convierte en realidad, nos llenamos de una serie de confusiones que nos llevan a un gran temor para poder luchar. Y ese gran temor de luchar trata de desmoralizarnos, trata de desmoralizarnos, de desmorarnos totalmente, de causarnos grandes miedos, acompañado de grandes dudas que nos estresan y nos confunden, de tal manera que nuestra fe y la fe de muchos se va deteriorando cada vez más y más. Y es ahí justamente donde buscamos como defendernos y hasta a veces hasta atacar para defendernos, pero acudimos a quien menos debemos acudir y surgen tantas y tan variadas voces humanas que nos hacen daño y, como decimos, nos ponen que, y lo digo entre comillas, no sabemos qué camino coger, no sabemos qué hacer. Cuando nos encontramos en tal situación, no nos dejemos confundir y acudamos a la palabra de Dios, que justamente la palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje bíblico, en el versículo 10, que en quien nos debemos fortalecer es en el Señor Jesucristo y no en quien, repito, nos confunde con su querer hacer a nivel humano, y agrega que es en el poder de la fuerza del Señor Jesucristo y no en el pensamiento de las armas humanas. Pero como esas luchas desnudan nuestra debilidad, desnudan nuestro miedo, el consejo
está en la palabra santa de Dios. Y es que en el versículo 11 nos invita a que nos vistamos, pero de toda la armadura de Dios. Y esto para poder estar, ¿qué? Firmes contra el diablo y sus agentes, contra huestes y potestades, contra todo lo que se mueve a nivel del mar. Los mismos que vimos allá en el versículo 12. Y seguro que vistiéndonos tal como nos dice la palabra, vamos a poder estar más firmes y resistir tantas agresiones que vienen del maligno. Agresiones que son muy variadas, multiformes. Nos dice, por ejemplo, en el libro del apóstol San Mateo, en el capítulo 4, que las agresiones son realmente variadas. Dice en el versículo 3 de ese capítulo 4 de San Mateo: nuestro enemigo nos quiere poner a dudar. Y miren que estoy leyendo ahí en esa parte de San Mateo, capítulo 4, en el versículo 3, y ahí en adelante está en la tentación de Jesús. Y lo tomamos como ejemplo, porque nosotros como seguidores de Cristo nos toca pasar por esto y mucho más, y también difíciles circunstancias. Nuestro enemigo nos quiere poner a dudar. ¿A cuánto nos dice cada rato el enemigo? Si eres cristiano, ¿por qué te enfermas? ¿Por qué te pones o no te pones la vacuna contra el COVID? ¿Por qué tienes necesidades? ¿Por qué tienes aflicciones? ¿Por qué pasa por pruebas? Etcétera, etcétera. Nuestro enemigo, en segundo lugar, en el versículo 6, nuestro enemigo nos extiende invitaciones muy atractivas. ¿A cuánto nos dice a cada rato? Mira, tú como cristiano puedes andar en tu coche o en tu moto a más de 150 kilómetros por hora y nada te va a pasar porque vas con Cristo. O mira, tú eres muy pintoso o muy pintosa porque no te consigues otro o no te consigues otra. O tú puedes andar por donde quieras o entrar a bares, fumar, tomar licor, etcétera, etcétera. Y nada te va a pasar porque eres cristiano, no te preocupes. Y en el versículo 9, en la parte A, nuestro enemigo nos ofrece también muchas cosas que a veces anhelamos tener a cualquier precio. ¿A cuántos también el enemigo no nos ha ofrecido riquezas? No nos ha ofrecido estar por encima de los demás. No nos ha ofrecido que nos creamos superiores a los demás. No nos ha ofrecido que seamos orgullosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más tremendo es que queriendo lograr su objetivo, hay algo que quiere de nosotros, como lo quiso también del Señor Jesucristo. Mire ese versículo 9, la parte B. Si postrados me adoran, si postrados me adoran, ahí está la trampa del enemigo, que nos da supuestamente todas esas cosas, prácticamente si entregamos nuestra alma a Él y si nos postramos y le adoramos a Él. Tremenda cosa, mis hermanos y amigos, qué precio tan alto nos exige el enemigo. Y es algo que seguramente nos doblegamos ante el miedo que nos quiere infundir y a veces caemos. Y es aquí donde justa y seguramente si nos toca pasar por estas situaciones, si nos asedia el temor, tanto hasta que nuestras rodillas están temblando de miedo y de ansiedades. Entonces, si nosotros no somos capaces normalmente de enfrentar esa clase de ataques del enemigo en esa dura lucha, ¿qué debemos hacer? Pues lo que te he estado invitando todos estos días y lo que te invito hoy con más ahínco y con más dedicación. Pues si nuestras rodillas están temblando de miedo, entonces arrodillémonos. Arrodillémonos. Pero ¿ante quién nos vamos a arrodillar? No ante el enemigo que quiere que doblemos rodillas y le adoremos, no. Vamos nuevamente a la Biblia y ella nos va a mostrar ante quién realmente nos tenemos que arrodillar y debemos arrodillarnos. Dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 10, para que en el nombre de Jesús, escuche bien, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que está en los cielos, de todo lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Así que
cuando tiemblen tus rodillas, arrodíllate, pero hazlo delante del Señor Jesucristo. Y hazlo para adorar al Señor Jesucristo. Y hazlo para humillarte delante del Señor Jesucristo, porque es necesario orar siempre y sin desmayar, para que nuestro Dios, rogándole nosotros con fe, pelee por nosotros y podamos decir junto con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de tanta injusticia, en estos tiempos de tantas necesidades, de tantas pruebas, de tantas aflicciones, de tantas enfermedades, de tanta pandemia, de tantas guerras, etcétera, etcétera, y que nos ponemos que no sabemos qué hacer, la respuesta está, recuerda, en la palabra de Dios, la única y fiel, verdadera palabra de Dios. Y te repito, si estás confundido y estás como embolatado, sin saber qué hacer, corre de rodillas ante aquel que es el único camino, la única verdad, la única vida. El mismo es el Señor Jesucristo. Corre y preséntate en oración delante de Él. Corre de rodillas y acércate al Señor Jesús. Y juntos roguemos que el Señor nos ayude a salir a todos de esta crisis tan tremenda en que vivimos. Digámosle al Señor: Señor, tenga misericordia de nosotros. Que pase su ira, Señor, sobre este pueblo. Que pase su ira sobre nosotros. Que pase su ira sobre la iglesia. Que pase su ira sobre nuestro país. Que pase su ira sobre el mundo. Señor, que nos dé las armas. Que nos dé las armas que nos dice la palabra de Dios que debemos tener para luchar y para guerrear. Señor, ayúdenos. Señor, bendíganos. Señor, cuide de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Denos fuerza, Señor, para que de rodillas delante de su presencia y ante el único que tenemos que doblar nuestra rodilla, lo hagamos en alabanza y adoración solo a nuestro Dios. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a nuestra patria. Y Dios tenga misericordia de todo el mundo en estos difíciles tiempos. Oremos y no cesemos de orar por siempre.